¿Qué tal? Mi nombre es Isael Soria Ortiz, soy coordinador de Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de Puebla. El día de hoy vamos a tratar uno de los temas que resultan fundamentales para el desarrollo profesional y resulta ser la comunicación asertiva y la comunicación efectiva. Todos nosotros nos hemos topado con ciertas situaciones en las que se suscitan diversos flujos de comunicación, se suscitan diversos procesos y, ¿por qué no?, malentendidos. ¿Con cuántas personas no nos hemos enemistado? ¿Cuántos procesos no hemos realizado de manera errónea porque las formas de comunicación no surgen de la manera adecuada? Precisamente para evitar este tipo de contratiempos, este tipo de contrastes comunicativos, vamos a desarrollar de manera sumamente breve, porque es un tema bastante explícito y bastante extenso, vamos a desarrollar comunicación asertiva y comunicación efectiva. ¿Qué es lo que entendemos por asertividad? Muchas personas creen que ser asertivo implica ser una persona sumisa, ser una persona que deja pasar ciertas voluntades de otras personas sobre las mismas, y no es esto. La comunicación asertiva implica saber cómo comunicarnos de manera prudente de acuerdo al contexto. Para nosotros el contexto resulta fundamental. Poder tomar una decisión adecuada, poder actuar de la manera apropiada, siempre está en función del contexto. Si conocemos este mismo, podemos desempeñarnos de la manera más adecuada. Ser prudente, entonces, sería un sinónimo de ser asertivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros establecemos la capacidad, esta condición humana, para poder lidiar con otras formas de pensamiento, con otras formas de sentir, con otras formas de actuar. En el momento en el que nosotros tenemos ciertas formas de pensar, sentir y actuar, estamos también en condición de respetar la otredad, de respetar lo que los otros piensan, sienten o actúen. Las demás personas no tienen por qué pensar, por qué representar, por qué actuar de la misma forma en la que yo lo hago. En medida que yo esté en condiciones de tolerar esas diferencias, de convivir con esas diferencias, estoy siendo una persona asertiva. Y se preguntarán ustedes, ¿cuál es el vínculo que existe entre ser asertivo y ser efectivo? Muchas personas también tienen suposiciones erróneas respecto a la efectividad de la comunicación o comunicación efectiva, como también es llamada. Ser efectivo en la comunicación implica que nosotros podemos diseñar mensajes que sean adecuados, que sean directos, que sean claros, que sean puntuales, para que este mismo mensaje que yo estoy diseñando como comunicador o como emisor inicial del proceso sea exactamente el mismo mensaje que mi receptor logre decodificar. En toda esta etapa del proceso de comunicación intervienen diferentes elementos. Podemos, por ejemplo, mencionar elementos como el emisor, el código, el canal, el contexto, el receptor, el ruido incluso. A propósito de estos modelos de comunicación y de estos elementos que intervienen en los procesos de comunicación, podemos hablar un poco acerca de qué es el ruido. Tendemos a identificar el ruido como cualquier barrera de comunicación, es decir, cualquier obstrucción que exista en el proceso de comunicación y que posibilite o imposibilite que el mensaje sea captado de manera distinta, de manera errónea por parte de un receptor. Lo que nosotros nos proponemos como estrategas, como personas formadas en el ámbito de la comunicación, es precisamente el hecho de diseñar mensajes que sean bien decodificados por un receptor. Que el mismo mensaje que yo como emisor estoy construyendo sea exactamente el mismo que mi receptor está decodificando. Muchas personas han crecido con el supuesto de que la comunicación no es un elemento importante. Sin embargo, habría que hacer la aclaración que la comunicación es el único instrumento, la única herramienta social que tenemos como seres humanos para llegar a acuerdos, para tomar decisiones, para manifestar cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Y con base en que podamos utilizar la comunicación, también podemos generar procesos adecuados tanto en el ámbito organizacional, en el ámbito social, en ámbitos empresariales, en ámbitos institucionales y en las formas de socialización cotidiana. ¿Qué quiere decir? Que si soy una buena o tengo estas aptitudes para diseñar mensajes adecuados, ¿puedo conseguir metas organizacionales? ¿Puedo conseguir metas sociales? Definitivamente. En cuanto consideramos la comunicación como la articulación humana que nos permite agruparnos como individuos, estamos hablando de un mecanismo que, si bien nos trae muchos problemas por falta de comunicación o por problemas de comunicación, también es la única herramienta que tenemos para solucionar estos problemas.
En los procesos y en el estudio de la comunicación efectiva, afectiva y la asertiva, consideramos entonces que ser asertivo me va a brindar las pautas para poder ser una persona prudente, ser una persona empática, ser una persona consciente y, ¿por qué no?, desarrollar habilidades de liderazgo. En medida que yo pueda desarrollar también estas habilidades, voy a cumplir con formas de comunicación efectiva. Es decir, si sé cómo portarme, si sé cómo comportarme comunicativamente de acuerdo al contexto, también estoy en condiciones de poder estructurar mensajes que sean adecuados a ese contexto y que sean efectivos. Es decir, que logren surtir efecto en las personas en las que yo me dirijo. ¿Para quiénes es importante la comunicación? Aquí me atrevería a decir que la comunicación es importante para todos. Si así tengamos un puesto gerencial, un puesto directivo, un puesto de alguna coordinación, algún puesto colaborativo, para todos es indispensable sabernos comunicar de manera adecuada. ¿Cuáles son algunas de las problemáticas que se derivan regularmente por no saber estructurar mensajes? Los tan mentados retrabajos. Creo que a nadie le gusta retrabajar y que su trabajo sea menospreciado y mucho menos. Al contrario, esperaríamos que nuestro trabajo pues surta efecto, que esté bien organizado y demás. Para eso tenemos que aprender a comunicar. En medida en que yo aprenda a establecer estas pautas comunicativas, estoy en condiciones de que mi mensaje pueda ser bien recibido. ¿Qué otro problema nos podemos ahorrar? Hay un efecto bien interesante que se llama efecto bola de nieve, el cual consiste, de manera metafórica explicado, consiste en que vamos bajando sobre una colina con hielo, si lo queremos imaginar de esta manera. Podemos atravesar problemas, podemos atravesar diferentes circunstancias. Esos problemas o esas circunstancias se van formando atrás de nosotros. Si no les logramos dar una resolución comunicativa de manera adecuada, esa bola de nieve se va a ir cada vez haciendo más grande, más grande. Va a llegar el momento en el que no va a bastar con caminar, sino que vamos a tener la impetuosa necesidad de correr. Y en algún punto, tal vez lejano, tal vez no muy lejano, esa bola de nieve nos va a alcanzar. Y cuando nos alcance, ¿qué efectos va a causar sobre nosotros? Va a explotar y nosotros no vamos a poder resolver este tipo de situaciones. ¿A qué voy con ello? Que como la comunicación es el único elemento que nos articula como humanidad, como seres humanos, hay que utilizarla siempre a nuestro favor. Los estudiosos, por ejemplo, de liderazgo, consideran que una de las particularidades indispensables que debe tener cualquier buen líder, no solamente un líder, un buen líder, sería desarrollar una forma de comunicación asertiva y una forma de comunicación efectiva. ¿Por qué? El hecho de convivir con otras personas, de actuar con diferentes grupos, implica la impetuosa necesidad de comunicar y de establecer estos mensajes de manera adecuada para que la gestión de actividades se pueda llevar de manera propicia. Si nosotros, como parte de nuestra formación de liderazgo y de liderazgo humanista, no desarrollamos formas de comunicación, creo que tenemos muchos puntos en nuestra contra. Y es a partir de ello que podremos considerar que respecto a un curso de comunicación asertiva y comunicación efectiva, ¿cuáles son los puntos esenciales que habría que tocar? En primer lugar, tendríamos que comenzar por contextualizar la comunicación. Este fenómeno que ha sido tan debatido, tan interesante incluso de entenderlo, tan polémico también y tan controversial en el sentido de que nos ha causado tantos problemas, habría que empezar a contextualizar y a dimensionar, en primer lugar, qué es la comunicación. Posterior a ello, habríamos que adentrarnos en un proceso de comunicación efectiva. Si ya conocemos qué es la comunicación, hay que empezarla a desarrollar de manera efectiva. En función de que ya somos efectivos para comunicar, estamos en condición de ir a un tercer apartado que se denomina la gestión del liderazgo, el cual no es otra cosa que promover habilidades comunicativas para fungir y desarrollarse no solo como un líder, sino como un buen líder, aquel que está etiquetado como transaccional o transformacional, que tiene actitudes positivas. Posterior a que ya conocemos un poco acerca del tema del liderazgo, habríamos que partir hacia el tema de la comunicación asertiva. El hecho de poder conocer y entender nuestro contexto para tomar las decisiones comunicativas más acorde y poder comunicarnos con nuestros colaboradores. Enviar mensajes que sean certeros, que sean puntuales, que sean totalmente útiles para nuestros propósitos
Y al final de cuentas, como ya lo comentaba de manera anterior, si nuestro propósito como comunicadores, como empresarios, como pertenecientes al ámbito laboral, institucional, académico, etcétera, si nuestro propósito es ser asertivos, tenemos que aprender uno de los puntos más importantes, que es argumentar. Recuerda que la comunicación asertiva no implica ser una persona sumisa, ser una persona invisible o gris. Por el contrario, implica mantenerse firme en nuestras propias convicciones, pero para ello tenemos que aprender a argumentar. Argumentar es una habilidad lógica y cognitiva de orden superior, la cual nos va a representar un conjunto de elementos positivos por el hecho de que estamos en condiciones de fundamentar puntos de vista. Podemos fundamentar estos puntos de vista a partir de argumentos, de estos sustentos que sean demostrables, que sean comprobables, que estén basados en lo certero, en lo ideal, para poder mantener estos posicionamientos. A medida que yo pueda argumentar, me estoy configurando entonces como una persona asertiva y una persona efectiva. Habría entonces que recalcar la importancia de la comunicación asertiva y de la comunicación efectiva en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, en el ámbito social, en el ámbito familiar, puesto que el único mecanismo que poseemos para comunicarnos, para llevar a cabo interacciones con otros, es esta capacidad de lenguaje, la cual está instanciada o está dada a través de los procesos de comunicación. Por ello, te invito a que seas partícipe y te sigas formando profesionalmente en el ámbito de la comunicación, que creo que puede ser una herramienta esencial, una herramienta primordial para nuestro desarrollo social, humano y laboral. Muchas gracias.